168 hombres. Ese fue el ejército que capturó al emperador más poderoso de América. 168 españoles, cansados, muertos de hambre, perdidos en unas montañas que no entendían, se enfrentaron a un imperio de 10 millones de personas, y en una sola tarde lo decapitaron. El 16 de noviembre de 1532, en la plaza de una ciudad llamada Cajamarca, Francisco Pizarro atrapó a Atahualpa, el hijo del sol, el señor de los 4 rincones del mundo. Alrededor del emperador había 80.000 guerreros. Alrededor de Pizarro, menos hombres de los que caben en un autobús. Y sin embargo ganó Pizarro. En cuestión de horas, miles de indígenas cayeron muertos y ni un solo español perdió la vida. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo se derrumba en una tarde un imperio que había tardado un siglo en construirse, un imperio más grande que la Roma de los Césares, con caminos mejores que los de Europa, con almacenes llenos de comida para años? La respuesta no es la que te contaron en la escuela. No fue el caballo. No fue la pólvora. No fue que los indígenas creyeran que los españoles eran dioses. Fue algo mucho más frío, mucho más humano y mucho más terrible. Este es el imperio inca. Cómo se levantó, cómo llegó a ser la máquina más eficiente que vieron los Andes, y cómo, en menos de una vida humana, se convirtió en ruinas y en leyenda. Se llamaba Tahuantinsuyo, que en quechua quiere decir las 4 regiones unidas. Y era, sencillamente, gigantesco. Se extendía a lo largo de más de 5.000 kilómetros por la costa del Pacífico, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. 2 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de personas, quizá 12. Era el imperio más grande que existió jamás en la América antigua, más extenso que cualquier reino de Europa en ese momento. Y lo más increíble es cómo lo lograron. Los incas no conocían la rueda. No tenían caballos ni animales de carga grandes, solo la llama, que apenas aguanta 30 kilos. No usaban dinero. No tenían escritura, ni una sola letra, ni un solo símbolo para representar palabras. Y aún así administraban un territorio inmenso con una precisión que asombró a los propios españoles. ¿Cómo controlas a 10 millones de personas sin dinero y sin escritura? Con caminos. Los incas construyeron una red de carreteras de más de 30.000 kilómetros, el Cuapacñán, el Camino Real, que trepaba los Andes con escalones tallados en la roca, cruzaba desiertos y colgaba sobre los abismos en puentes de fibra vegetal tejida a mano. Por esos caminos corrían los chasquis, mensajeros entrenados desde niños que se pasaban el mensaje de relevo en relevo, corriendo a toda velocidad en tramos cortos. Un mensaje podía viajar más de 200 kilómetros en un solo día. Pescado fresco del mar llegaba a la mesa del emperador en la sierra, todavía comestible. Y para llevar las cuentas, ya que no tenían escritura, usaban el quipu, cuerdas con nudos, donde la posición y el tipo de nudo registraban cantidades exactas. Cosechas, población, soldados, tributos, todo anudado en cuerdas de colores que solo unos funcionarios especializados sabían leer. En el corazón de todo estaba Cusco, la capital. Su nombre significa ombligo, porque para los incas era el centro exacto del universo, el punto desde el cual salían los 4 caminos hacia las 4 regiones. Y era una ciudad hecha para deslumbrar. Sus muros estaban construidos con bloques de piedra tan perfectamente encajados que, 500 años después, siguen en pie sin una gota de mezcla, sin cemento, sin nada entre piedra y piedra. Bloques de 12 ángulos que ajustan con el de al lado como las piezas de un rompecabezas imposible. Ni la hoja de un cuchillo entra en las juntas. Los terremotos que han derrumbado iglesias coloniales enteras no han movido esos muros ni un centímetro. En lo alto de la ciudad se levantaba el Coricancha, el templo del sol, cuyas paredes estaban literalmente forradas de láminas de oro. Había un jardín donde las plantas, los animales y hasta el maíz estaban hechos de oro y plata macizos, a tamaño real. Para los incas, el oro no era dinero, era el sudor del sol, una sustancia sagrada, no algo con lo que se comerciara. Y ahí está una de las grandes tragedias de esta historia, porque para los hombres que venían del otro lado del mar ese oro era exactamente lo contrario, era la única razón para cruzarlo.
Cusco también era el centro de una religión que giraba en torno al sol, el Inti, y a un emperador que no era un rey cualquiera. El Sapa Inca, el único Inca, era considerado hijo directo del sol, un ser semidivino. Cuando moría, su cuerpo se momificaba y seguía viviendo en su palacio, atendido por sirvientes, sacado en procesión en las fiestas, consultado como si aún reinara. Los muertos, en el mundo inca, nunca se iban del todo. ¿Cómo se pasa de una ciudad a un imperio de 2 millones de kilómetros cuadrados? En apenas un siglo, además, porque el Tahuantinsuyo era joven. Un siglo antes de la llegada de los españoles, los incas eran apenas un pueblo más entre muchos, encerrado en el valle de Cusco. Todo cambió alrededor del año 1438, cuando un pueblo rival, los chancas, atacó la ciudad. El viejo emperador huyó, pero uno de sus hijos se quedó a defenderla, los venció, y tomó el poder con un nombre nuevo: Pachacútec, el que transforma el mundo. Y vaya si lo transformó. Bajo Pachacútec y sus sucesores, sobre todo su hijo Túpac Yupanqui, el imperio explotó en todas direcciones. La expansión funcionaba como una máquina bien engrasada. Primero, los incas ofrecían a un pueblo vecino unirse por las buenas. Quédate con tus dioses, tus costumbres, tu jefe local, pero reconoce al inca y paga tu parte. Si aceptaban, entraban al imperio casi sin violencia. Si se negaban, entonces venía el ejército, decenas de miles de soldados alimentados desde los almacenes del Estado, y el pueblo rebelde era aplastado sin piedad. A los conquistados que daban problemas, los incas los aplicaban una táctica brillante y cruel a la vez: los mitimaes. Tomaban a poblaciones enteras, leales o conflictivas, y las trasladaban a cientos de kilómetros, mezclándolas con otras, rompiendo cualquier posibilidad de rebelión organizada. Y todos, absolutamente todos, debían al Estado la mita, un turno de trabajo obligatorio. No se pagaban impuestos en dinero, porque no había dinero. Se pagaban en trabajo y en tiempo. Tú le dabas al imperio tantos días al año en las minas, en los campos, construyendo caminos o sirviendo en el ejército, y el imperio, a cambio, te garantizaba que jamás pasarías hambre. Los graneros del Estado, los famosos colas, guardaban comida para años. En un imperio inca bien administrado, nadie moría de hambre. Era, a su manera, uno de los sistemas más ordenados que ha visto la humanidad. Un imperio así, tan grande, tan organizado, tan poderoso, no debería haber caído ante 168 aventureros. Y no habría caído, si hubiera estado sano. Pero no lo estaba. Años antes de que Pizarro pisara los Andes, algo invisible ya había empezado a matar. En la década de 1520, una enfermedad se extendió por el imperio como un incendio. Casi con toda seguridad la viruela, traída por los europeos que ya estaban en Centroamérica y en el Caribe, que viajó de persona en persona, de pueblo en pueblo, por esos mismos caminos perfectos que los incas habían construido. Corría más rápido que cualquier ejército, y mató a millones de personas que jamás habían visto a un español. Entre esos muertos estaba el propio emperador, Huayna Cápac, el Sapa Inca, en la cima de su poder. Y con él murió también el heredero que había elegido. De golpe, el imperio más grande de América se quedó sin cabeza y sin un sucesor claro. Lo que vino después fue una guerra civil brutal. Dos de los hijos de Huayna Cápac se disputaron el trono: Huáscar, que gobernaba desde Cusco, la capital sagrada, y Atahualpa, que controlaba el norte y, sobre todo, tenía de su lado a los mejores generales y al ejército más experimentado. Durante años, el imperio se desangró en una guerra entre hermanos. Ciudades arrasadas, batallas con decenas de miles de muertos, familias enteras exterminadas. Atahualpa terminó ganando. Sus generales capturaron a Huáscar y masacraron a su familia y a sus partidarios. Pero fue una victoria envenenada. El imperio quedó partido en dos, agotado, lleno de heridas y de odios recientes, con miles de personas que preferían ver arder el Tahuantinsuyo antes que arrodillarse ante el vencedor. Y justo en ese momento, en el peor momento posible, aparecieron unos extraños barbudos que venían del mar. Francisco Pizarro no era un noble ni un general. Era un hombre mayor, analfabeto,
hijo ilegítimo, criado cuidando cerdos en Extremadura, que había cruzado el océano buscando lo único que podía sacarlo de la pobreza: oro. Ya había oído rumores de un reino riquísimo en el sur, y tras 2 expediciones fracasadas, en 1532 desembarcó por tercera vez con una fuerza minúscula. Apenas 168 hombres, 62 de ellos a caballo, más unos pocos cañones pequeños. Con esa nada, se internó en los Andes. Subieron durante semanas por los caminos incas, atravesando pasos de montaña donde un puñado de guerreros podría haberlos exterminado a todos con solo empujar rocas. Pero nadie los detuvo. Atahualpa, el vencedor de la guerra civil, los estaba observando, y no les tenía miedo. ¿Por qué habría de temer a menos de 200 hombres perdidos, un emperador que acababa de derrotar a un ejército de decenas de miles? Los dejó subir. Los invitó, incluso, a su campamento cerca de Cajamarca, donde descansaba con su ejército triunfante de unos 80.000 hombres. Fue una trampa, pero no la que Atahualpa creía. Los españoles llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532 y encontraron la plaza casi vacía. Pasaron la noche aterrorizados, sabiendo que estaban rodeados por un mar de enemigos. Y esa misma noche, Pizarro tomó la decisión más audaz y más despiadada de su vida. Haría exactamente lo que otro español, Hernán Cortés, había hecho años antes en México: no atacaría al ejército. Atacaría a la cabeza. Capturaría al emperador vivo, delante de todos, de un solo golpe. La tarde del 16 de noviembre de 1532, Atahualpa entró en la plaza de Cajamarca cargado en unas andas de oro, sobre los hombros de sus nobles, rodeado de miles de acompañantes desarmados o con armas ligeras, vestidos de fiesta. Iba a recibir a los extranjeros como a curiosidades, no como a una amenaza. En la plaza salió a su encuentro un fraile con un libro, que le habló de un dios y de un rey lejano a través de un intérprete. Atahualpa examinó el libro, ese objeto extraño que decían que hablaba, y al no oír nada, lo arrojó al suelo. Esa fue la señal. Pizarro dio la orden, dispararon los cañones escondidos, sonaron las trompetas, y la caballería española cargó desde los edificios contra la multitud apretada e indefensa. Fue una masacre. En pocas horas cayeron miles de indígenas, aplastados entre sí en el pánico, acuchillados, arrollados por unos caballos que jamás habían visto. Los españoles llegaron hasta las andas y capturaron a Atahualpa vivo. En una sola tarde, sin una sola baja española, el imperio se quedó otra vez sin cabeza. Y entonces Atahualpa hizo la oferta más famosa de toda la historia de América. Prisionero, midió con la mano una línea en lo alto de la pared de la habitación donde lo tenían encerrado, una habitación de unos 7 metros por 5, y prometió llenarla una vez de oro y 2 veces de plata a cambio de su libertad. Los españoles no lo podían creer. Durante meses, desde todos los rincones del imperio llegaron a Cajamarca caravanas de llamas cargadas de tesoros, vasos, platos, ídolos, láminas arrancadas de los templos, el revestimiento de oro del propio Coricancha de Cusco. Los orfebres fundieron obras de arte irrepetibles convirtiéndolas en lingotes fáciles de repartir. El rescate de Atahualpa fue la mayor fortuna que un puñado de hombres había reunido jamás. Y aún así, no les sirvió de nada. Cuando el oro dejó de fluir, los españoles ya no lo necesitaban vivo. En julio de 1533, acusándolo de conspirar contra ellos y de haber matado a su hermano Huáscar, lo condenaron a muerte. Atahualpa, hijo del sol, murió ejecutado en la misma plaza donde lo habían capturado. Con Atahualpa muerto, cualquiera pensaría que el imperio se levantaría en armas. Pero recuerda la grieta. El Tahuantinsuyo estaba partido por la guerra civil. Muchos pueblos que odiaban a los incas, o que habían estado del lado del derrotado Huáscar, vieron a los españoles no como invasores, sino como aliados contra sus opresores. Y Pizarro jugó esa carta a la perfección. Nombró emperadores títere, incas de su elección que le servían de fachada legítima, y con ejércitos formados en su mayoría por miles de guerreros indígenas enemigos de Atahualpa, marchó sobre Cusco y la tomó en noviembre de 1533. La capital sagrada del imperio cayó casi sin resistencia, entregada por quienes creían que estaban recuperando su ciudad.
Pero pronto quedó claro lo que de verdad querían los españoles. Saquearon los templos, repartieron las tierras, esclavizaron a la población en las minas, profanaron las momias de los antiguos emperadores. Uno de los títeres, un joven llamado Manco Inca, se dio cuenta demasiado tarde de que había ayudado a destruir su propio mundo. En 1536 escapó, reunió un ejército inca de decenas de miles de hombres y sitió Cusco durante casi un año, llegando a incendiar buena parte de la ciudad y a acorralar a los españoles. Estuvo cerquísima de expulsarlos. Pero el hambre, las enfermedades y la superioridad de las armas de acero y los caballos terminaron por romper el cerco. Manco Inca se retiró a las montañas más inaccesibles, a una región selvática llamada Vilcabamba, y allí fundó un pequeño estado inca rebelde que sobrevivió, escondido entre la niebla, durante casi 40 años más. El último refugio inca resistió hasta 1572. Ese año, los españoles enviaron una expedición final a Vilcabamba, capturaron al último Zapa inca, un joven llamado Túpac Amaru, y lo llevaron a Cusco. En la misma plaza donde antes reinaban sus antepasados, lo ejecutaron en público ante una multitud de indígenas que, según los cronistas, lloraba en silencio. Con su cabeza cayó, por fin, el último rescoldo del Tahuantinsuyo. Pero un imperio no muere del todo cuando muere su último rey. El quechua, la lengua de los incas, lo siguen hablando hoy millones de personas en los Andes. Los muros de piedra imposible de Cusco siguen sosteniendo la ciudad, ahora bajo iglesias y casas coloniales construidas encima, como una metáfora perfecta de lo que pasó, una cultura levantada sobre las piedras de otra. Y arriba, muy arriba, escondida en una cima entre montañas y nubes, hubo una ciudad que los españoles jamás encontraron. Machu Picchu, una finca real del gran Pachacútec, quedó abandonada y olvidada por el mundo durante siglos, hasta que en 1911 volvió a salir a la luz. Hoy es la imagen misma del imperio inca. Silenciosa, perfecta, imposible, un recordatorio de lo que se construyó y de lo que se perdió. Porque la verdadera historia de la caída del imperio inca no es la de 168 valientes contra un imperio. Es la de un gigante que ya se estaba muriendo por dentro, de viruela, de guerra civil, de odios acumulados, cuando llegaron unos extraños a darle el último empujón. La pólvora y los caballos ayudaron. Pero lo que de verdad derrumbó al Tahuantinsuyo fue algo que ningún ejército puede detener: la enfermedad que corrió por sus propios caminos y la sangre derramada entre hermanos. Los incas construyeron el imperio más ordenado de América. Y no lo perdieron en una batalla. Lo perdieron en una tarde, porque el desastre ya estaba dentro.